tardes, tengan todos ustedes, hermanos, hermanas, iglesia, bienvenidos a una transmisión más. Somos Casa de Oración Tijuana, Loma Dorada, y siempre será un gusto servir a Dios, servirle a usted por medio de su palabra. Antes de iniciar, le recordamos que estamos en la serie Estudio Bíblico. Estamos llevando de martes a viernes el estudio de los evangelios, y en este caso los viernes nos toca el Evangelio según San Juan, y vamos a estudiar el capítulo número 7. Pero antes de iniciar, quiero pedirle un favor, un favor personal, de que puedan llevar en sus oraciones a mi hermano Álvaro, su esposa y su hija que están pasando por temas de salud, para que sea Dios fortaleciendo, para que no les falte la fe y que Dios se pueda glorificar y manifestar en cada situación. Ahí se los encargo de favor, y también vamos a ponernos en manos de Dios antes de iniciar, para que sea Él siempre obrando en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este día, Señor, por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo tu palabra. Te pido, Padre, que nos ayudes a ponerlo por obra, nos ayudes a tener entendimiento. Dame gracia para poder decir las cosas de la manera que tú quieres que se digan, porque lo único que buscamos es ser edificados en tu palabra, seguir creciendo en esa madurez que tú esperes y quieres de cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y como les decía, estamos en el capítulo número 7 del Evangelio según San Juan. Vamos a ver 7 subtítulos que vienen en el capítulo. Los vamos a ir viendo conforme leamos el capítulo. Y a pesar de que pudiera parecer poco el tiempo, le aseguro que por lo menos el día de hoy va a leer el capítulo número 7 del Evangelio de Juan. Va a haber cosas que probablemente se le habían pasado por ahí, y eso va a ir creciendo, haciendo crecer su conocimiento acerca de la palabra de Dios, para que nos dé más sabiduría y poder poner por obra sus mandamientos. Vamos a leer Juan capítulo 7 del verso 1 al verso 10, y acompáñenme de favor. El subtítulo de este inicio se llama Incredulidad de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Inicia el capítulo 7 diciendo después de estas cosas. Vemos en el capítulo 6, en donde Jesús había enseñado muchas cosas espirituales, que él era el pan de vida, y hablaba acerca del reino, acerca de lo que era y de lo que es él, Jesús en su máxima divinidad. Después de estas cosas, sin embargo, no es de un día para otro. Según el tiempo en donde él estaba subiendo en el capítulo 6 y ahora sube en el capítulo 7, habrán pasado aproximadamente 6 meses, que Juan, en este caso, pues no da detalle, como sí da detalle los otros evangelios. Juan está más enfocado en la persona de Cristo, y por eso él pasa a veces mucho tiempo en dar detalles. Pero vemos aquí que Jesús se había vuelto a Galilea, porque en el capítulo anterior vimos que a la hora de que él hace su enseñanza, pues los judíos andaban queriendo matarle. Él se va de ahí, sin embargo lo hacía con un propósito, no lo hacía con miedo, no lo hacía porque tuviera temor a ser apresado. Él sabía claramente que su propósito en esta tierra era morir por nosotros. Sin embargo, él también estableció muchas veces que aún no era el tiempo.
Miren, hay algo que nos sucede y sucede muy, muy a menudo. Los hermanos, o si lo decimos más correctamente, los medios hermanos de Jesús, porque solo eran hermanos de madre, evidentemente no de padre, sus medios hermanos o sus hermanos, como dice la escritura, le decían que saliera de Galilea y que fuera a Judea, para que también sus discípulos vieran las obras que haces. ¿Por qué? Podemos tener un par de enseñanzas o un par de aplicaciones a esto. Y uno de esos es que si ellos hubieran obrado de buena fe con Jesús y de alguna manera quisieran ayudarle en su ministerio, no era una mala intención. Sin embargo, sabemos que a Dios no se le puede ayudar. Ellos de pronto decían, Galilea es pequeño y aquí nadie te ve, pero mira, va a haber una fiesta allá en Judea. Ve allá que haya mucha gente que te conozca, que haya mucha gente que te vea, haciendo algo como si fuera un acto prosélito. Como de pronto diciendo, mira, ve donde te vean tantas gente para que tú tengas un éxito, para que tu éxito sea asegurado. Eso sería una manera de darle una aplicación. Sin embargo, la misma escritura dice que no era la intención. No era la intención de que los hermanos ayudaran a Jesús en su ministerio. Todo lo contrario, ellos no creían en Jesús. Cosa que sí sucedió después, tanto que uno de ellos llegó a ser un líder en la iglesia cristiana. Sin embargo, en ese tiempo no creían. Ellos lo que estaban tratando era, de alguna manera, en la otra aplicación que le podemos dar, es no sentir vergüenza de que Jesús dijera que era lo que era, que Jesús de pronto enseñara y de pronto dijeran, oye, es que tú no eres, tú eres nuestro hermano, te vimos aquí crecer. En este caso él era el hermano mayor, pero pues entre todos fueron creciendo. Y esa era la intención que había en el corazón de los hermanos, es decir, me avergüenzas, no digas que tú eres Dios porque sabemos que no eres. Esa era la intención que tenía el corazón de los hermanos. Miren, ni siquiera van algo en contra de él. Y muchos de nosotros cuando le presentamos a nuestras familias, a Cristo, no nos dicen abiertamente que no creen. Pero muchos nos dicen de la manera que los medios hermanos de Cristo le dijeron, ah, mira, ve tú a la congregación, ándale, ve. No nos dicen abiertamente que no creen. Sin embargo, ellos no van. Lo que Jesús les dice y les enseña, y nos enseña hasta aquí, es algo que se conoce en la teología, cuando en el verso 6 dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Es algo que nos enseñan que uno es el kairos y otro es el cronos. El mundo alejado de las cosas de Dios vive siempre en un cronos, vive en el día a día, vive pendiente del reloj. Ellos acaban de ver la oportunidad de que según esa fiesta que iba a haber mucho tiempo y era la oportunidad, era el tiempo que ellos consideraban correcto, según el crono, según ellos decían, oye, es que la fiesta va a pasar y tú no vas a tener después tiempo para estar frente a tantas personas. Pero Jesús le enseña que Él es el Kairos. Jesús le dice, no es mi tiempo. Es decir, el tiempo establecido para que la obra que yo vine a hacer aún no se ha cumplido. Y la humanidad o la gente alejada de Dios, hay muchas cosas que no entienden ese tiempo. Un ejemplo claro es por qué Cristo no ha vuelto, por qué ya se tardó, porque ellos ven en cronos, ellos ven horas, ven días, semanas, meses, años, y se desesperan y se impacientan y llegan el momento en donde ya no creen porque piensan que Dios está bajo el tiempo que el hombre está. Y Dios establece, o en este caso Jesús establece, mi tiempo es diferente, el Kairos es diferente. Y Él dice, va a llegar un momento en donde yo, la obra que vine a hacer, se hará. Y dice en el verso 7, el mundo a ustedes no los puede aborrecer. Y yo incluyo algo, es ahora. ¿Por qué? Porque viven de una manera similar. Porque no hay algo que ustedes, como mis medios hermanos, les digan al mundo por el cual vayan a entrar en conflicto, cosa que sí hacen después. Pero en este tiempo, en el capítulo 7, sin embargo, dice, a mí sí me aborrecen porque yo testifico de lo que es el mundo. Yo sí puedo decir abiertamente y puedo dar enseñanzas de que el mundo está alejado de las cosas de Dios. Y después de eso, dice,
Van primero sus hermanos y él va después. Con qué fin? Con el fin de que él haga exactamente lo que había dicho, un propósito diferente. Los hermanos tenían un propósito, Jesús tenía un propósito, los hermanos estaban en el Cronos, Jesús estaba en el Kairos, y para que no se diera una mala interpretación, que de pronto dijeran, ya ven, sí aceptó el consejo de sus hermanos y por eso no es así. Jesús es Dios y él sabía todo exactamente lo que iba a pasar. Es la razón por la cual no acompaña a sus hermanos y él va después, para que esas palabras no fueran malinterpretadas. En el verso del 11 al 24, vamos a leer, se le conoce como Jesús en las fiestas de los tabernáculos. Y dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuras matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, y entre paréntesis, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidas al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Pues inicia diciendo que los judíos lo buscaban, y esto era porque vieron a los hermanos, a los medios hermanos de Jesús llegar y se imaginaron, como Jesús había anticipado, que él iba a llegar junto con ellos, pero no fue así. Tanto que decían, ¿dónde está? ¿Dónde está aquel que hemos visto? Y había gran murmullo entre la multitud, pero al final el poder que tenían los judíos, el poder religioso y político, eh, siempre daba temor, siempre imponía y no hablaban abiertamente de Jesús. Sin embargo, sí se escuchaba en todo alrededor de ese Jesús. Vemos que Jesús aparece en el lugar preferido de él y haciendo lo que mejor o lo que nos ha enseñado siempre. ¿Y que es en dónde estaba? En el templo y enseñaba. Propósito de Cristo en esta tierra, uno de los propósitos era enseñarnos su palabra, enseñarnos las verdades de Dios, enseñarnos los principios bíblicos, enseñarnos de una manera correcta la interpretación de su propia palabra. Y tanto era la sabiduría de Cristo y tanto era el conocimiento, imagínense, pues era Dios encarnado, que los judíos se maravillaban y decían, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Y no es que realmente fuera un indocto o que no hubiera ido a la escuela. Sin embargo, en aquel tiempo habían escuelas judaicas muy reconocidas, en donde solo personas bien posicionadas económicamente podían tener un maestro de la ley que les enseñara prácticamente de manera individual. Esos eran los grandes eruditos que sabían la ley de derecha a izquierda o al revés y al derecho, y Jesús no había estudiado en una de esas escuelas. Por eso es que dicen, ¿cómo sabe este tanto sin haber estudiado? Y Jesús empieza a, como siempre, apuntar el corazón. Jesús les dice, mi doctrina no es mía como la de ustedes. Los judíos o los maestros judíos habían adjudicado tanto la enseñanza que habían modificado. Habían puesto muchos mandamientos de hombres y habían cambiado ciertas cosas. Entonces esa doctrina que ellos enseñaban realmente ya no era la doctrina de Dios. Era una doctrina ya adulterada, ya no era una sana doctrina, era una doctrina, como les digo, adulterada. Por eso Jesús les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
Si ustedes verdaderamente quisieran hacer la voluntad que viene implícita en esa escritura, ustedes realmente conocerían la doctrina que proviene de Dios. Pero ustedes no lo hacen. Ustedes buscan su propia gloria. Ustedes buscan presentarse delante de las personas como los grandes maestros de la ley, como aquellos grandes eruditos, pero no son justos. Ustedes son injustos al ocupar esa ley para su propio beneficio. Y en ese mismo contexto, Él les dice, si ustedes dicen que son maestros de la ley y tienen la ley, pero procuran matarme, ellos ya no se acordaban cuando dijeron, ¿quién procura matarte? Y Jesús les vuelve a recordar cuando Él sana al paralítico en un día de reposo. Y la misma ley decía que cada niño cuando naciera al octavo día tenía que ser circuncidado, aun cuando fuera sábado. Aún también cuando la misma ley decía que en sábado no deberías de hacer nada. Y ahí se generaba un pequeño conflicto, pero ellos religiosamente hacían lo que la ley decía. Y es lo que Jesús les dice. Ustedes juzgan mal, ustedes son pura apariencia, porque le ponen más valor a una cosa, en cumplir la ley, más que en el amor que puede haber al sanar a un enfermo. Y eso eran los judíos, esos eran las personas hasta el día de hoy que de pronto tomamos la palabra de Dios de una manera literal, sin conocer realmente la aplicación, sin conocer qué es lo que a Dios más le interesa. Y Jesús nos enseña en este capítulo qué es lo que los fariseos estaban haciendo mal. Del verso 25 al 31 que vamos a leer, dice la palabra de Dios. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es esta a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabes de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conoces. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero en ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Seguimos hablando del tiempo de Dios, seguimos hablando de ese Cairo, seguimos hablando en donde Dios tiene un absoluto control acerca de las dispensaciones que Él mismo ha establecido y las cuales se van a cumplir en el tiempo que Dios tiene establecido y el hombre no tiene nada que ver ahí, simplemente obedecer mientras esos tiempos se cumplen, ir creciendo en sabiduría, en conocimiento y en una madurez espiritual que Dios espera de nosotros. Miren lo que hace realmente la palabra de Dios en las personas. Vean lo que hacen, que Jesús enseñaba de la manera que enseña, que enseñaba la verdad de Dios, enseñaba la doctrina de Dios, tanto que la multitud de pronto dicen, pues no que andan buscando a Jesús para aprenderle, ahí está. Y está hablando y está predicando y está enseñando públicamente, no se esconde. Y tenían en su mente, en su corazón, decía, ¿será que realmente los gobernantes, y en ese tiempo los gobernantes no solo eran políticos, también eran religiosos, eran los sacerdotes también? Y de pronto, ¿será que ellos ya reconocieron que ese es el Cristo? Sin embargo, habían cosas todavía en el corazón de ellos que habían sido aleccionados. Decían, no, 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 no puede ser el Cristo, porque a este sabemos de dónde es. Y el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Y aquí vemos algo que es un desconocimiento. ¿Por qué? Porque la misma escritura sí había dicho de dónde iba a nacer el Salvador. La misma escritura sí dice de dónde iba a provenir y de dónde provino la salvación. Habla de un conocimiento inexacto de la escritura que ellos habían tomado aparte como verdad. Cristo les dice, ustedes piensan que me conocen porque saben de dónde vengo, saben quiénes son mis medios hermanos, pero realmente no me conocen, porque si me conocieran a mí, conocerían al que me envió, pero a ese, al Dios verdadero,
no lo conocen. Es algo que después Jesús nos enseña que Él es el único camino para que nosotros podamos llegar al Padre, que por más que uno conociera el Antiguo Testamento y conociera las obras de Dios, era imposible conocer a Dios como solo Cristo lo muestra, como solo Cristo por medio de su enseñanza, por medio de su muerte, resurrección y ascensión, nosotros podemos el día de hoy conocer al verdadero Dios y la vida eterna, que es el mismo Cristo, Dios encarnado, el Emmanuel con nosotros. Vemos que una mala enseñanza como esas personas tenían, eh, pues sí impiden de alguna forma que lleguen a conocer a Cristo. Ellos decían y decían mal, erróneamente, decían, es que cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es, no sé de dónde habrán aprendido eso, seguro que se lo habrán enseñado, pero esa era una de las razones por las cuales ellos no podían reconocer a Cristo en verdad. Por eso es necesario que nosotros sepamos con exactitud la escritura para que no seamos engañados ni desviados de la verdad. Después de eso, seguían procurando prenderle, pero dice que ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque esa dispensación, ese tiempo, ese kairos aún no estaba establecido que sucediera. Sin embargo, vemos en el verso 31, dice, y muchos de la multitud creyeron en él. ¿Por qué? Por la manera que predicaba. Es la realidad, la manera, la autoridad que solo Cristo ha tenido y tiene y tendrá siempre, es la única que impacta al ser humano. Y muchos creyeron en él y decían, aun cuando tenían sus dudas acerca de que si la profecía realmente decía que no sabríamos o si sabríamos, ellos te decían, pues mira, cuando Cristo venga, cuando el Cristo venga, ¿será que sea mejor que él? ¿Qué tan impactante ha de haber sido la predicación de Cristo? ¿Qué tan impactante habrá sido su testimonio que muchos todavía llegaban a hacerse esa pregunta? ¿Qué más podemos esperar de un Cristo sino lo que Él está haciendo? Del verso 32 al 36 es el subtema: los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, así como diciendo, ¿a dónde irá este? Que no le hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Claramente el conocer la escritura no necesariamente nos hace tener nuestros sentidos espirituales abiertos, no nos hace el conocer la escritura de una manera literal, no nos garantiza que nosotros vamos a poder entender las verdades espirituales. Es más, la misma escritura nos dice que para el hombre natural son locura y que es imposible y no pueden entender las cosas espirituales. Y esto es un tema que ellos tenían y tuvieron por mucho tiempo. Cristo les decía, les enseñaba las verdades espirituales, pero ellos querían acomodarlo siempre al entorno natural, tanto que ya estaban pensando que será que van a ir a los griegos, será que va a enseñar a los griegos, cosa que en absoluto le estaba enseñando Jesús. Jesús le estaba diciendo, en un poco de tiempo yo vendré, yo haré la obra por la cual fue mandado. En un poco de tiempo yo moriré y voy a resucitar e iré con mi Padre que me ha enviado, y ustedes no podrán hallarme. Y donde yo esté, ustedes no pueden venir en la situación en la cual hoy se encuentran. Eso es lo que Cristo les estaba enseñando, la situación y la condición de su vida alejada de Dios. En el verso 37 al 39 se llama ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Sigue Jesús usando el lenguaje figurado. En este caso ocupa la alegoría acerca del agua. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Evidentemente, como nosotros el día de hoy ya tenemos la palabra de Dios completa, ya tenemos tantas herramientas en el cual si la utilizamos correctamente, nos ayuda en el tema de la interpretación, pero sobre todo tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía y nos revela y nos ilumina nuestro entendimiento. Esos hombres era necesario, realmente era necesario que nacieran de nuevo, era necesario que recibieran el Espíritu Santo para poder entender lo que Jesús les estaba diciendo, que era algo grande, realmente una profecía acerca de la venida y la llenura del Espíritu Santo para su iglesia. Del verso 40 al 44, eh, la Biblia lo subtitula como división entre la gente, del 40 al 44. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y esto es lo que causa una mala enseñanza, esto es lo que causa una mala doctrina, en donde hay a veces mucha diversificación de pues sí, de doctrinas, en donde los hermanos, en lugar de tener un mismo sentir, de tener la mente de Cristo, cada quien ve las cosas a su manera y lo único que lleva es a tener una división, sin mencionar que el mundo natural siempre va a estar en contra de lo que es de Dios, pero en este caso habían personas que querían creer en Cristo, pero tenían dudas acerca de su mala enseñanza. Al tener una mala enseñanza, ellos no podían acercarse a Cristo y reconocerle como lo que era. Y eso causa, como yo le digo, división. Siempre cuando uno se centra en, en una escritura mal interpretada y no se centra en la persona de Cristo como es, siempre va a crear división. Sin embargo, uno cuando pone la mirada en Cristo, cuando uno entrega la voluntad, entrega el corazón, para que Cristo lo gobierne, siempre habrá la mente de Cristo. Siempre habrá esa unión que une todas las coyunturas, que siempre será Cristo entre nosotros. Del verso 45 al 53, el subtítulo se llama Nunca ha hablado hombre así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron, fíjese lo que respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y yo le repito porque viene con signo de exclamación, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Qué impresionante de verdad haber sido en aquel tiempo cuando un judío o cuando un fariseo o cuando alguien, un maestro de la ley, se convertía a Cristo. Realmente la oposición que iban a tener, iban a perder muchos derechos, muchos privilegios. Y vemos aquí cómo el actuar de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios a las personas que son sensibles a su palabra y son tocados por Él, llega ese momento en donde uno dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Realmente, ellos estaban diciendo, este realmente es el Cristo. Hemos conocido a muchas personas. Y por decir algo, ni uno de ustedes, grandes maestros de la ley, habla como él. Realmente él viene de lo alto. Y ellos, evidentemente, como habemos a veces que tenemos malas actitudes y queremos
de alguna manera ser los que más sabemos, cosa que no está bien. Sin embargo, hay cosas que siempre hay que ir madurando y dejando a ir lo que ellos agarran y en vez de decir, oh, sí es cierto, ¿qué le dicen? ¿También vosotros habéis sido engañados? Como diciendo, no digas eso, no hay maestro más grande como yo, ¿sí? No hay alguien que sepa la ley y las escrituras en aquel tiempo que era la ley como nosotros. Nosotros somos los maestros, nosotros somos los rabinos. Y de pronto dice en el 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los que estamos aquí? ¿De los gobernantes? ¿De los sacerdotes? ¿De los fariseos? Es decir, los que estamos en el top de las escrituras, los que somos realmente los más sabios entre los sabios. Aquellos que creen, le está diciendo en el 49, aquellos que creen, ¿saben quién son? Son los que no saben. Dirán por ahí, son los que no han ido a la escuela, ¿sí? Son gente maldita porque desconoce la ley. ¿Cómo es que algunas personas tienen a los creyentes? De verdad hay personas que se mofan del creyente porque piensan que uno es ignorante, porque piensan que nos han lavado el coco o porque piensan simplemente que pues hemos sido engañados, justamente como los fariseos le estaban diciendo ahí. Sin embargo, siempre habrá alguien que se levante en medio de esa adversidad. ¿Y quién se levantó en ese día? Nicodemo. Increíble, de verdad, que uno de los principales, uno de los que estaban en un puesto de rabino, que era maestro de la ley, simplemente levanta la mano y le dice, nuestra ley no dice que primero hay que oír al que vamos a juzgar y saber qué es lo que ha hecho. Y lo que le respondieron fue algo duro, fue algo difícil. Y le dice, prácticamente lo que le dicen, pues ¿de qué lado estás? ¿Que tú eres Galileo? ¿Eres de su familia? ¿O te paga por decir eso? Mira, ve Nicodemo y lee un poco más porque como que estás perdiendo no estás interpretando correctamente la escritura. ¿Qué no sabes que de Galilea nunca se ha levantado profeta? Eso es lo que causa y lo que debe de causar en el corazón de un hombre, aun cuando vive en religión, aun cuando vive en una tradición. La palabra de Dios va a alumbrar su vida, va a alumbrar su mente, va a alumbrar su corazón y de alguna forma va a poder interpretar correctamente. Lo que Nicodemo hizo fue simplemente citar la misma ley, pero ya ahora viéndolo de una perspectiva diferente, ya viéndola desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva, perdón, de un juicio justo y ya no como lo estaban haciendo los fariseos, que los fariseos no les importaba lo que la ley realmente decía en su detalle. Si ellos decían que era culpable, aun cuando la ley tuviera sus métodos para declarar a alguien inocente o declarar a alguien culpable. Cada uno se fue a su casa. Lo único que yo pudiera aquí resaltar realmente es la dureza del corazón del hombre cuando se endurece por creer en la palabra, pero una falsa palabra, creer más que nada en su conocimiento y no en el conocimiento de Dios, creer y confiar en su propia sabiduría y no en la sabiduría, perdón, de Dios. Veo a hombres como la tradición los va endureciendo de tal manera que celebran una tradición, pero ya no celebran a Cristo. Pero también veo el cambio de una vida, de que Dios puede tocar a cualquier persona, aún al más tradicional, aún al más fanático en este tipo de religiones, aún al más religioso. Dios por medio de su palabra y por medio de Cristo lo puede tocar como hizo con Nicodemo. Y un día Nicodemo va a empezar ese hombre va a ser como un Nicodemo que va a empezar a cambiar después de haber tenido un encuentro con Jesús, a tal manera que va a estar un día defendiendo la obra de Cristo. Pues este fue el capítulo número 7. Ya lo hemos leído todo, hemos dado algunos puntos de vista que yo consideré que eran importantes para nuestra aplicación espiritual, nuestra aplicación diaria, pues tengamos un crecimiento como Dios lo desea. Pues así a grandes rasgos vimos un Kairos, que es el tiempo de Dios, las dispensaciones de Dios, vimos un Cronos, que están totalmente opuestos. El hombre sin Dios vive siempre en el Cronos, pero los que vivimos en el tiempo de Dios sabemos que hay un Kairos que es perfecto.
Vemos la dureza del corazón del hombre que no quiere nada con Dios. Y vemos hombres transformados como Nicodemo que de pronto buscan de Dios. Busquemos siempre de Dios. Este fue el capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Por mi parte, esto ha sido todo. Le deseo que pase una muy bendecida tarde, un excelente fin de semana y que Dios les bendiga. Hasta luego.